Bueno, este es un video tutorial de... Vamos a ver cómo se crean los arreglos, cómo se instancian los arreglos y cómo se recorren los arreglos. Bueno, cómo se llenan y luego cómo se recorren los arreglos. Para esto vamos a crear una nueva ventana, un JFrame Form, que le vamos a poner arreglos, creación, ¿no? Y aquí vamos a poner un botón para imprimir el arreglo, otro botón para poner la información del arreglo, que nos pida los datos del arreglo. Y vamos a crear una lista, un text area, para que nos vaya mostrando aquí la información del arreglo cuando ya la insertamos y la metimos. Entonces, vamos a ver los botones. Este le vamos a poner pedir datos. Al otro botón le vamos a poner imprimir. Y al text area le vamos a poner txt de nombre, txt arreglo. Los botones vamos a cambiarles el nombre. Aquí le vamos a poner btn pedir datos y al otro btn imprimir. Entonces son los tres objetos que vamos a utilizar. Bueno, primero la idea es que vamos a pedir un arreglo. Nos va a pedir los datos. Si el arreglo es de 5 datos, hay que poner los 5 datos. Y cuando le demos botón de imprimir, nos lo tiene que poner aquí. Entonces lo primero es, vámonos al código y vamos a hacer la declaración del arreglo. ¿Dónde se declara? Bueno, ya sabemos que se declara en la parte de arriba, en este caso, para poder utilizarlo en los diferentes botones como una variable global local. Entonces vamos a poner un comentario que diga ¿sale? Entonces vamos a declarar el primero arreglo. ¿Cómo se declara un arreglo? Primero se hace el tipo, vamos a crear un arreglo de tipo entero. Vamos a ponerle hay un bajo números. Si abren y cierran los corchetes y se le pone punto y coma. Aquí, así es como se declara un arreglo. Todavía no le estamos diciendo de cuánto va a ser nuestro arreglo, ¿sale? Vamos a crear un arreglo sencillo. Vamos a crear otra variable de tipo entero que se llame, es el que te va a indicar de cuánto, de cuál va a ser la cantidad o de cuánto va a ser nuestro arreglo para decir, a ver, si cuántos datos vas a meter 5, entonces nuestro arreglo va a ser de 5. Vamos a ponerle bueno, datos. Es un entero sencillo. Voy a poner que es igual a 0. Y vamos a crear un string, que es el que nos va a ir acumulando en una variable para que al final lo muestre en nuestro text area. Entonces vamos a ponerle t-bajo datos igual a nada, ¿salen? Bueno, entonces vamos a programar el botón. Vamos a poner funciones, pero vamos a primero pedir datos. El pedir datos vamos a llamar una función que vamos a crear ahorita que se llame pedir datos. Y el de imprimir, de una vez vamos a mandar a llamar una función que se llame imprimir. Vamos a crear las funciones las tengo que crear aquí arriba, ya saben dónde. Se le pone void pedir datos, recuerden que se tiene que respetar mayúsculas, minúsculas. Y abajo de este voy a crear de una vez la función que se llame imprimir. Ahí están nuestras dos funciones que vamos a utilizar. Entonces pedir datos, lo primero es que nos va a pedir la cantidad de datos que se van a ingresar y con esa cantidad es el valor que le vamos a poner a nuestro arreglo. Entonces le vamos a poner que datos va a ser igual a integer con un input. Con un input vamos a poner el texto de ingresa, bueno, ok, cantidad de datos.
Sale. Que falta cerrar con comillas. Primero voy a ingresar la cantidad de datos. Después de que ya tenemos que vamos a meter 5 datos, vamos a tener que hacer el arreglo de esa cantidad de datos. Entonces se le pone como se llama el arreglo, que es a números, sale, igual a new int, porque es de tipo entero, y entre los mismos corchetes se le pone la cantidad. Entonces si voy a decir que van a ser 5 datos, se le pone 5, o sea, pero es la variable datos. Aquí ya sabemos cuánto tiene que medir nuestro dato, ya lo estamos de nuestro arreglo, que es a-números. Entonces ahora hay que pedir ese número de datos. Entonces tiene que ser en un ciclo for. Creamos una variable y va a ser mientras x sea menor que la longitud del arreglo. Y x va a ir caminando de uno en uno. ¿Para qué? Para que recorra el arreglo desde 0 hasta la longitud. Si son 5, va a ser 0 hasta el 4, ¿sí? Porque la longitud es de 5, entonces va a ser cuando x sea menor al 5. Entonces ahí se sale. Y aquí nos tiene que pedir los datos y los vamos a meter directamente al arreglo. Entonces el arreglo es a números. Y le tenemos que poner aquí el índice donde va a ir metiendo los números. Aquí el índice es el que va a ir en 0, y luego en 1, luego en 2 va a ir avanzando. Entonces lo metemos en el índice en el espacio X. Y aquí metemos un J option pane como el de arriba. Lo voy a copiar y pegar. Nada más que aquí ya se le pone el dato. O sea, por ejemplo, dato espacio. Aquí vamos a ponerle que nos ponga el dato. Por ejemplo, dato 1, en lugar de que nos ponga dato 0, vamos a poner dato 1, 2, 3. Entonces le ponemos aquí entre paréntesis x más 1 más, y le ponemos 2 puntos para que nos pida el dato 1, dato 2, en lugar de que nos ponga dato 0, va a ser dato 1, dato 2, y lo voy a ir agregando directamente en nuestro arreglo, en un ciclo for, primero en el espacio 0, luego en 1, 2, 3, 4, ¿sale? Y esa es la única, y ahí, hasta el momento ahí, nos va a pedir los datos. Entonces si lo ejecutamos, ahí me marcó un error porque tengo una ventana que no hemos acabado. Entonces aquí tenemos pedir datos. Entonces fíjense, cantidad de datos. Si yo le digo que voy a pedir, no sé, 3 datos, voy a pedir dato 1, voy a ponerle un 2, dato 2, un 3 y dato 3, un 3. ¿Sale? Y ahorita, hasta este momento, mi arreglo ya tiene los datos, pero no los hemos mostrado. Entonces, cuando le demos clic en imprimir, que ya le pusimos que va a mandar llamar la función de imprimir, tenemos que recorrer nuestro arreglo, que aquí está nuestra función. Tenemos que recorrer nuestro arreglo y mostrarlo en el text area. Entonces se hace un for. Puede ser igual que el de arriba. De hecho, tiene que ser igual que el de arriba. Igual mientras x sea menor a y un bajo. Y va a ir imprimiendo, pero lo voy a ir acumulando en la variable que declaramos arriba, que es de string, para que al final lo declaramos tDatos, esta función. Digo, esta variable, perdón, de tipo cadena. Entonces lo ponemos aquí. tDatos va a ser igual, como va a ir acumulando, tiene que ser igual a tDatos más lo que tiene i-números en el índice que va a ir avanzando. Y le ponemos aquí en un enter. Con la diagonal invertida n. Entonces va a poner el número que está en la casilla en el índice 0, luego en el 1, luego en el 2, luego en el 3, luego en el 4, dependiendo del número que le pusimos. Y entre cada uno va a poner un enter. Y al final lo va a mostrar en el text area que le pusimos. Creo que déjame checar el nombre. Le pusimos txt arreglos. Entonces aquí es txt arreglo punto setText y le vamos a mandar la variable que se llama
tdatos, que es la que tiene todo acumulado. Vamos a ver si es cierto. Es cuando le damos clic en el botón de imprimir, lo recorre el arreglo y lo muestra. Entonces fíjense, primero hay que llenarlo, pedir datos. Entonces vamos a pedir datos, vamos a ponerle que vamos a meterle 3 datos. Vamos a ponerle 10, 20, 30. Ya ahorita en teoría ya los tiene guardados. Entonces el de imprimir lo va a recorrer y lo va a mostrar, fíjense. Y lo va a mostrar aquí. Entonces quiere decir que ahí ya tienen los datos. Vamos a hacer lo mismo de una vez para uno de tipo que también nos pida a lo mejor los nombres. Entonces vamos a crear un arreglo de tipo string, ponerle nombres, se declara igual que el anterior. Este es nombres. Aquí igual ya tenemos datos y tenemos que generar el de nombres igual a, en lugar de new int es new string, y también de cuánto va a ser nuestro arreglo. Y aquí nos va a pedir el número. Nos puede ser en el mismo for, o si quieren primero que nos pida los números y luego hacemos un for igual que nos pida los nombres. Entonces aquí en lugar de números aquí le ponemos nombres, que lo vaya guardando en nombres, y en el mensaje de aquí es en lugar de dato nombre, el que va a ir avanzando. En lugar de, aquí no es integer.parseInt porque es de tipo string. Entonces aquí primero nos va a pedir los X número de números y luego X número de nombres, y en el de imprimir igual. En el de imprimir primero hacemos nuestro for para que recorra el de números y luego hacemos nuestro for. Aquí tengo que poner un mensaje más para separarlo. Este es el que va a recorrer el de nombres. Nada más le voy a cambiar aquí es nombres. Aquí es nombres. Y aquí en lugar de tdatos, bueno, lo podemos poner el mismo tdatos, que primero en el de tdatos nos ponga todos los números y luego en el tdatos nos ponga todos los nombres para que aparezcan abajo. Aquí nada más le podemos poner entre estos dos una separación. Por ejemplo, que tdatos igual que esto es igual a tdatos más, y aquí ponerle un enter, pero vamos a poner así como una separación que diga sí, es más para que nos ponga nombres. Un enter nos ponga el nombres y nos separe los nombres que después lo recorrió, pero lo va a seguir guardando sobre la misma variable. Entonces este arreglo lo podemos quitar para que no lo acumule y no lo imprima hasta el final. Nos acumula todo esto en datos, todavía no imprime. Nos acumula todo esto en la variable de datos, con lo de arriba, luego con lo de abajo, y luego ya todo nos lo mete en la variable. Vamos a ver si es cierto. Pedir datos, de cuánto van a ser los datos, o ponerle igual que son de 3. Primero tiene que pedirle for de los datos, entonces aquí le ponemos 99, 98, 97. Y luego los nombres, vamos a ponerle nombre 1, nombre 2, nombre 3. Ahí ya ya están llenos, ahora dale que darle en imprimir. Primero nos recorre. Ese es el arreglo que se llama, aquí lo tenemos, que es el de ion bajo números. Le damos un enter, le pusimos esto manualmente y luego este es el otro arreglo, que es el de string. Entonces ya hicimos el llenado y ya hicimos que lo recorra. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo se pueden modificar los datos de un arreglo. Gracias, muchas gracias.